Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Raíces Campesinas, el mejor lugar para conversar y profundizar sobre los temas del mundo campesino en Chile. Mi nombre es Simone Pavín y quiero contarte que hoy conversamos con Sandra Fuentes. Ella es presidenta del sindicato Tejiendo Sueños de Millauquén, que está a 20 kilómetros más o menos de San Carlos de Chillán. Estuvimos conversando acerca del rescate de la lana, una tradición muy antigua del campo que se había estado perdiendo por falta de recursos y también por pérdida de conocimientos. Sandra nos cuenta cómo fue que a través de este trabajo asociativo entre mujeres pasaron de botar y quemar la lana a procesar y vender más de 1 tonelada de lana al año. Nos revela en detalle cómo es el proceso del trabajo de la lana, qué tipos de lana existen y qué tipos de hilados. Nos relató también cómo ese encuentro de mujeres que una vez por semana se reúnen a trabajar la lana se convierte también en un espacio de resistencia entre mujeres. Nos entrega todos los datos, además de dónde conseguir, dónde acceder a sus productos que son 100% lana. Raíces Campesinas es posible gracias a Conagro, que busca hacer conciencia del rol que juega la agricultura campesina en el país. Los dejo entonces, sin más preámbulo, con esta interesante entrevista. Comparte y disfruta con tus amigos y amigas este programa disponible en conagro.cl. Sandra, bienvenida a Raíces Campesinas. Primero que nada, agradecerle por estar en este nuevo capítulo junto a nosotros. Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Gracias por la invitación y muy contenta, ¿cierto?, de participar con ustedes. Qué bueno, Sandra. Yo sé que vamos a tener una conversación muy entretenida, pero antes de comenzar nuestra conversación, nos gusta a nosotros que nuestra invitada o invitado se presente. Entonces, cuéntenos un poquito quién es usted, a qué se dedica, dónde vive, en qué parte del campo está, porque escucho por ahí que hay un gallo. Cuéntenos un poquito. Bueno, mi nombre es Sandra Fuentes Rodríguez, soy del sector rural de Millauquén. Esto queda 17 kilómetros hacia la costa de la ciudad de San Carlos Ñuble. Y bueno, acá en el campo, este es un sector secano, no contamos con mucha cantidad de agua, así que especialmente para la crianza de ovejas, que es un sector donde vive 2, 3 familias que dan vida a este sector. Un apellido va a prevalecer en este sector, es como una gran familia en este sentido. Nos dedicamos, aparte de la crianza de ovejas, el trigo, las verduras muy pocas por la escasez de agua, y eso es lo más que se trabaja. Perfecto. Sandra, ¿y cómo ha sido su experiencia del trabajo en el campo? ¿Usted es nacida y criada en el campo? Nacida en el campo. Luego, chiquitita, a cuarto básico, me fui a estudiar a la ciudad hasta los 18 años. Mi expectativa de vida no era volver al campo, para nada. Pero como se dice que en el campo el amor tira más que una yunta de bueyes, volví al campo, me casé con un campesino que ama la tierra, así que acá estoy. El trabajo del campo es bien sacrificado, pero aparte de sacrificado, es muy libre. Uno acá vive la libertad, como sienten ustedes, el cacareo de las gallinas, de los gallos, la crianza de las vacas. Entonces eso es como que te complementa todo lo de un trabajo de ciudad. Y sobre todo en esta pandemia hemos sido los privilegiados porque no hemos tenido contacto ni casos, así que... Oiga, y las vueltas de la vida entonces la llevan de regreso a su punto de origen, que es el campo, el trabajo con ovejas, y de eso se desprende justamente nuestro tema, porque yo sé que ustedes junto a una organización han realizado un importante trabajo de rescate de la lana. Entonces, cuéntenos cómo parte todo esto, cómo parte su organización de Tejiendo Sueños. Bueno, antiguamente, para contar un poquitito, se usaba mucho la lana de oveja. ¿Por qué? Porque se llenaban colchones con lana, se hacían las mantas donde mucho campesino lo usaba, así que se usaba bastante. Luego empezó como la decadencia un poquitito, se empezaron a cambiar los colchones, ya no eran de lana sino de espuma. Entonces hubo un lapso de tiempo de que la lana se empezó a botar, se empezó a quemar porque no se hallaba en qué utilizar por cosas de la
la vida nos encontramos con una señora del sector de Junquillo, que es un sector rural también, que se llama Angélica, y ella nos conectó de alguna manera con Conagro. Ahí Conagro supo que era algo ilógico que la lana se estuviera perdiendo, quemando, botando, desechando. Se pensó en darle un valor agregado a la lana, a partir de que acá en el sector se cría el cordero para vender por la carne. No es el principal motivo la lana. Así que ahí se empezó a trabajar, a valorar un poco más la lana que se estaba perdiendo. No es que se haya perdido la tradición ni mucho menos, sino que ya se estaba utilizando en menos cosas. Por motivos más prácticos, seguramente dejaron de hacerse estos colchones de lana, como dice usted, era más fácil comprar quizás un colchón de espuma y se va perdiendo esta tradición, en cierto modo, de la lana, que quizás cuando usted era niña tenía colchones de lana, efectivamente. Bueno, se empezaron a perder las personas que rellenaban el colchón, porque no Perfecto. cualquiera podía rellenar un colchón. Habían ciertas personas que se invitaban a una casa a rellenar el colchón porque había que pegar tiras, había que hacer unos amarres, que solamente habían algunas personas que lo hacían. Entonces esas personas fueron desapareciendo y por ello también se empezaron a desaparecer los colchones. Se va perdiendo ese conocimiento. ¿Cómo es eso Sí. que los invitaban a la casa? ¿Era una actividad que duraba varios días? Mira, había algunas personas más rápidas que otras, algunas terminaban en una tarde, pero otras no, pues. Depende de la habilidad de la persona. Nunca que yo me acuerde hubo un cobro, acá en el campo al menos donde yo vivo, no hay un cobro por ir a ayudarle a un vecino o a una vecina a hacer cierto trabajo, sino que es como tipo mingaco que se hace por cualquier cosa, uno atiende bien a la persona que le viene a ayudar nada más. Era una actividad solidaria. Sí, si le toca Claro. esquilar a alguien, el otro, después el vecino le va a ayudar al otro y así, pero nunca es por retribución económica. Sandra, entonces, bueno, se empieza a perder, ¿cierto?, un poquito esta tradición por la modernidad y las cosas prácticas, y se conocen casualmente a la Conagro, donde viene una gana de incentivar o financiar un proyecto para el rescate de esta tradición del trabajo de la lana. Bueno, nosotros siempre hemos tenido ovejas, pero nunca pensamos que se podía hacer tantas cosas con la lana de oveja. Entonces ahí entró Conagro en el sentido de apoyarnos con un proyecto donde pudimos comprar materiales para trabajar, pudimos tener una profesora que nos empezó a enseñar lo más básico, y ahí empezamos a perfeccionarnos un poquitito. Nosotros empezamos a valorar lo que significa el trabajo de la lana, porque antes yo siempre le saqué el quite al trabajo de la lana, porque mi mamá siempre hiló y tejió siempre ella me decía de que la acompañara, que le ayudara, y no, yo siempre hacía eso, pero bueno, las vueltas de la vida me Oiga, hicieron. la vuelta de la vida la llevan a de nuevo vivir al campo y a trabajar con lana, dos cosas que usted no quería. Bueno, doy vuelta 100% mi opinión de trabajar con la lana, porque sí se hacen maravillas con la lana, maravillas. Cuéntenos un poquito cómo es este proceso de trabajar la lana, en qué consiste, pero cuéntenos desde el principio, porque nosotros aquí no tenemos idea cómo es ese proceso. Bueno, en primer lugar, para que una oveja tenga un poco mejor, buena calidad, hay que mantener sus antiparasitarios, tener un buen forraje para ella. Entre mejor se cuida en el invierno la oveja, mejor lana va a tener para el verano, ¿ya? Perfecto. Lo primero que se hace es la esquila, donde varios hombres empiezan a cortarle la lana a la oveja, otros la van bañando porque también se bañan de los parásitos externos, y ahí recién de cuando está cortada la lana, luego se tiene que lavar con ¿En qué agua. fecha se hace esto más o menos? Las esquilas son entre octubre y noviembre. De ahí, más o menos en diciembre, enero, cuando uno tenga agua suficiente, es el lavado de la lana. El lavado de la lana hay que tener fondos grandes con aguas calientes, utilizar detergente y desengrasante, ¿ya? Porque la lana tiene grasilla y esa hay que eliminarla. Después se tiende la lana, se seca, y después de que esté seca, se ensaca y se lleva a procesar a una procesadora que nosotros vamos a Cauquenes. Bueno, todos estos alrededores se va a Cauquenes, a procesar la lana, donde la entregan en cinta, lista para hilarla. En Se cinta, hila ¿cómo? como una cinta así, donde entregan un rollo bien grande de lana. Uno ya no tiene que escarmenar ni estirar la lana, sino que la procesadora hace ese trabajo. Antes se hacía manualmente, pero ahora existe esta procesadora donde entregan la lana como limpiecita, estiradita,
y bien adecuada para recién empezarla a hilar. Luego del hilado, si es que se necesita teñir, se tiñe y después recién se viene a tejer. Si es que ustedes tienen que teñir una lana, ¿cómo es el proceso de teñirla? ¿Se trabaja con productos naturales, artificiales? Bueno, nosotros utilizamos los dos modos de teñir lana, el artificial y el natural, que es de hierbas, no sé, las hojas del nogal, la zanahoria, las cáscaras de cebolla. Primero se hace una recolección de la materia prima. Luego se deja en la noche en agüita tibia para que empiece como a soltar el color. Luego se va a fuego y ahí como que se hierve como 30 minutos y recién toma un tono el agua. A nosotros acá nos gusta colar y sacar las hojas lo que quede en el fondo, porque como es escaso el agua, al tener mucha hoja, mucha basura, costaría mucho sacarle la basura a la lana. Así que preferimos colar y echar un mordiente. El mordiente es el que fija el color. Uno de nuestros mordientes naturales son la sal, el vinagre, la piedra lumbre, que esos son mordientes naturales que uno le echa al agua para que absorba el tono la lana. Y hay mordientes que aclaran y mordientes que oscurecen los colores. Entonces uno ahí tiene que utilizar el tono que uno desea. También teñimos con cochinillas que se dan en el norte, que es un bichito que contiene la tuna, que da un color hermoso, todos los colores rosado, palo de rosa, lila. ¿Qué color se vende más por allá? Los colores tierras. Esos son los más colores que se venden, el verde, porque hay varios tonos de verde que dan esto recolección de hierbas. Es harto trabajo, sin duda, todo el proceso que tiene la lana antes de convertirse siquiera en un tejido, sino que estamos hablando de un ovillo de lana, por ejemplo. Y Sí. me doy cuenta que también involucra varios conocimientos, como usted adelantaba cuando se hacían los colchones. Esto también involucra manejarse con distintas cosas y quería preguntarle eso también de cómo es esta mezcla de conocimientos entre los que obtuvo usted dentro de lo que es la capacitación y por otro lado quizás lo que usted ya sabía de conocimiento de los antiguos, su madre, su abuela. Bueno, antiguamente yo veía a mi mamá que ellas tenían con quintral, porque ellos generalmente hacían mantas, entonces tenían que ser colores oscuros. ¿Por qué? Porque no existe mucha variedad de ovejas negras o plomas o grises, pocas, entonces había que de alguna manera buscar ese tono. Y ellos lo buscaban a través del quintral y el robo, que era como una tierra gredosa. Eso es lo que yo veía desde niña. Era mucho más artesanal el trabajo de antes. Cuéntenos eso, ¿qué tipos de lana existen? ¿Qué tipos de hilados son los que se trabajan? Bueno, tiene que ver con la raza de la oveja. Nosotros acá en nuestro sector o secano interior, generalmente está la Safford, que son cabecita negra, guatita pelada. Existe también la Corriedale, la Meriño, que es una maravilla, la Merino, es una maravilla de lana. Por ejemplo, la Safford sirve para hilar, es una lana más corta, se puede hacer hilado de 2 hebras. Generalmente la que se utiliza para telares María, telares cuadrados, se utiliza mucho esa lana de urdiembre que se llama. Y también sirve mucho para el fieltro agujado, donde se hacen adornos en lana. Por ejemplo, una ovejita, un viejito pascuero, una princesa, un hongo, un pingüino. Y la corriedale es más para el fieltro húmedo, es donde queda como una tela, es una tela. Uno puede hacer tela con la lana. Se amasa, wow. Hay un proceso bien largo y muy hermoso donde la lana puede convertirse en tela. Y ahí donde usted puede cortar un sombrero, no sé, una chalequita para adornar una muñeca. Y en cuanto a los hilados, bueno, como le decía yo anteriormente, existe el hilado de 2 hebras, que es el de urdiembre, existe el cordón, que es un poco más ancho, y otro que llamamos nosotros el hilado de fantasía, donde son las flamas, los coquitos, donde generalmente se utilizan para adornos, en telares decorativos, o en alguna piecera, en un telar María. Oiga, y ustedes en el fondo la lana la venden de 2 formas, ya sea la lana ya procesada o bien ya en artesanías o en mantas, chalecos sí. También
Sí, sí, acá, bueno, nosotros somos un grupo de 23 mujeres en nuestro sindicato Tejiendo Sueños, y estas 23 mujeres, bueno, hay una amplia gama de personas que no a todas les gusta hacer lo mismo, entonces es bueno tener un gran grupo de mujeres. Hay algunas que les gusta el palillo, a otras que les gusta el telar marío de peine, hay otras el telar redondo. Eso hace más fácil cuando hay algún pedido de algo, porque ¿Y a uno usted qué le sabe. gusta? A mí mi afición es la horquilla y el telar de peine. Esas son mis dos. Y el hilado. El Ya. hilado, ese es mi fuerte. O sea que hay distintos modos para satisfacer lo justo de todo el grupo, digamos. Por supuesto, porque nosotros, bueno, podemos vender el vellón blanco, vellón teñido, lana hilada de distintas formas, prendas terminadas. Oiga, y me imagino que su mamá debe sentirse orgullosa de que usted finalmente terminó trabajando la lana, Sí, las dos hilamos juntas. Tenemos nuestra rueca, cada una su rueca, y nos ponemos a hilar. Y tomándose unos matecitos. sí, por supuesto que sí. Oiga, y en la organización Tejiendo Sueños, ¿qué implementación tuvieron que tener para comenzar a hacer todo este trabajo? ¿Materiales, máquinas? ¿Qué tuvieron que tener? Bueno, con el proyecto inicial pudimos comprar varias cosas. En ¿Ya? primer lugar, la rueca, ya donde hilamos, también telar extensible, que son telares que se achican y se agrandan dependiendo la medida que usted quiere tomarle a la prenda. Telares redondos, fondos para teñir, porque se necesitan fondos grandes, porque no conviene teñir de 200 gramos, sino que 1 kilo o 2 kilos es mejor teñir, pues se ahorra gas o leña. Perfecto, de eso quiero seguir conversando, pero antes quiero recordarle que estamos viendo Raíces Campesinas, estamos conversando sobre la tradición de la lana. Este capítulo puedes volver a escucharlo en conagro.cl, puedes descargarlo, compartirlo con tus amigas y amigos que estén interesados en este tema. Sandra, entonces, ¿qué otras capacitaciones tuvo tu organización? Bueno, nosotros nos ganamos un proyecto regional donde nuestro centro fue el telar de peine, donde adquirimos telar de peine, también tuvimos pintura en fieltro, telares decorativos. Es bien potente este trabajo porque en el fondo ustedes pasaron de prácticamente botar la lana o quemarla a comenzar a procesar la lana a niveles bastante profesionales, con nuevos conocimientos, con los conocimientos de los antiguos. Y más o menos en cifras, Sandra, ¿cuánta lana ustedes procesan? ¿Han podido cuantificar todo eso? Bueno, antes de esta pandemia, nosotros estábamos procesando más o menos una tonelada de lana. Como Federación Violeta Parra, más o menos hacíamos como 2 toneladas de lana. Ahora ya se realizaron las esquilas, y que luego hay que colocarse a lavarla para volver al proceso de lavado y de procesado de la lana. Son números grandes, igual 1 tonelada es muchísimo, son números grandes para un grupo de 20, 25 personas. Me imagino que fue un impacto en la autonomía que pudieron tener. ¿Esto significó para ustedes un cambio, un ingreso económico, quizás un cambio en sus vidas? Sí, porque, bueno, acá en el campo es distinto que en la ciudad, pues en el campo el que trae el sustento 100% es el hombre. Y uno siempre tiene que estar esperando del varón que le solucione todos los problemas. Pero ahora con esto nosotros hemos tenido nuestros propios recursos para nuestros propios gastos, o sea, para lo que necesitamos. Hemos podido a lo mejor también adquirir otros nuevos herramientas también para el trabajo, porque de eso se trata, de ir incorporando nuevas herramientas, seguir haciendo más variedad de productos también. Así que nos ha facilitado un poco el sentido de tener nuestros propios recursos para poder movernos y movilizarnos. Qué importante eso porque no solo se recupera una tradición, sino que además es un grupo de mujeres que gana autonomía y en estos tiempos sobre todo resulta fundamental. Sandra, ¿y cómo es el proceso de comercialización? Porque 1 tonelada, después yo tengo que saber venderla, ya sea en ferias. ¿Cómo es el circuito que ustedes fueron creando? Bueno, en primer lugar nosotros participábamos en ferias en nuestra ciudad local, que es San Carlos. Ya. Casi todos los meses se hacían ferias en la Plaza de Armas. También hemos viajado a Concepción, donde Concepción es un muy buen sitio, muy buena plaza de negocio, de comercializar.
Estuvimos en el Mall de Chillán, también nos fue súper bien. Rancagua también fuimos. Nuestro sueño frustrado antes de la pandemia era ir a Santiago Pucha. para que conocieran nuestros productos y vieran lo bien terminados que quedan, porque nuestra profesora, que es Paola Muñoz, ella es de Chillán, ella es muy, eh, muy criticona si nosotros dejamos algo más terminado, porque ella dice, no es porque sea artesanía, tiene que ser al lote, no, siempre los trabajos bien hechos, bien terminados, que no se vea ningún nudo, que no se vea ninguna puntita que se vea mal, todo eso tiene que estar como en perfectas condiciones, así que eso nos ha ayudado a nosotros también ser un poco perfeccionistas. Qué bueno, ahí sacó una buena escuela entonces. Oiga, Sandra, y usted algo mencionó, ¿cómo lo hicieron en pandemia? ¿Qué pasó con el comercio en pandemia? ¿Cómo continuaron sus tareas? Bueno, en pandemia fue bien difícil este proceso porque no hubo ferias, hubieron intentos de ferias, pero después fueron fallidas. Bueno, lo único que nosotros hemos tenido es entregas como más particulares. Nosotros entregamos a la tienda Mundo Rural en Santiago, está administrada por Conagro, y por ahí se han dado algunos enlaces porque justamente nuestros ovillos de lana van con nombre y un número de teléfono. Y ahí se han abierto algunas ventanas para comercializar. Nosotros, bueno, entregamos algunas a Santiago, Chile Chico también. Dentro de los tantos productos en escasez que hubo en Santiago, yo le comentaba en una conversación, uno de ellos fue la lana. Por ejemplo, aquí en el barrio había una desesperación de comprar lana porque muchas abuelitas, mayores y jóvenes también que querían hacer algo dentro de sus casas, querían tejer y no había lana por ninguna parte. Y yo le contaba incluso que tuvieron que mandar a hacer una compra a China, imagínense, teniendo aquí, tejiendo sueños con una producción de lana natural además, porque no es nada sintético. Mala noticia en ese sentido porque, bueno, a veces nosotros no tenemos, bueno, tenemos un Facebook, pero ahí falta, por decirlo algo, desinformación, redes. Imagínese usted encargar a China, donde acá en la región, nosotros la 16ª, nuestra nueva región, no solamente nosotros trabajamos en lana, hay muchas personas que trabajan en lana. Y eso yo pienso que tiene que ver con la desinformación de las personas. INDAP tiene que tener una lista de personas, yo creo que la tiene, de personas que trabajan la lana. Yo pienso que falta como bajar un poquitito esa información al público en general. Y en ese sentido, ¿qué están necesitando hoy en día ustedes como organización? Viéndolo desde este punto de vista de la pandemia, yo siempre hemos conversado, uno siempre está necesitando apoyo, siempre está necesitando estas redes que como que nos entrelacen y podamos nosotros comercializar, porque en eso nosotros fallamos, estamos ¿Ya? pidiendo solamente apoyo en ese sentido y capacitaciones. ¿Qué Siempre uno capacitación pide le estaría faltando, cree usted? que no, bueno, nosotros quedamos a medias con el telar de peine, quedamos Ya. como ni a la mitad. Por esto de la pandemia tuvimos que suspender nuestras capacitaciones porque nosotros teníamos capacitaciones cada 15 días y nosotras como socias nos reuníamos todos los martes. Eso se está echando de menos por la pandemia, se creó un grupo muy afiatado, muy el acompañar cuando una compañera está pasando por momentos difíciles, nosotros apañamos, acompañábamos, lloramos muchas veces, nos reímos muchas veces, salían muchas tallas ahí agujando la lana, donde nos pinchábamos y nos salía un chuta, salía otra palabra más, más terrible porque sí que duele el pinchazo de una aguja de fieltro, duele mucho. Eso me parece muy interesante, Sandra, lo que cuentas, porque en el fondo este encuentro semanal que ustedes tenían en un principio para trabajar la lana, se termina también transformando en un espacio personal entre mujeres, en esta época que estamos con todo el movimiento feminista y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Este espacio de ustedes consolida de alguna forma esa autonomía. Sí, 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 nosotros, por ejemplo, bueno, como teníamos cada 15 días el encuentro con la profesora, el otro encuentro de nosotros era como para repasar lo que la profesora nos enseñó y ayudar a las que les cuesta un poco más, porque hay técnicas que cuestan un poco más o a algunas se les hace más fáciles que a otras. Y ese era como el día del repaso.
pero bueno, era más de conversación y de reírnos un rato, de tomar mate, ahí sí que tomábamos mate, y era juntarnos, nos juntábamos temprano por el horario de micro, que algunas viajan de más lejos. Me imagino que se extraña eso y espero que pronto ya se pueda ir reactivando ese encuentro de ustedes, mujeres poderosas. Sí, 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 acá hay mucha mujer de esfuerzo, de lucha, de sacar muchas veces a sus hijos solas adelante, y donde también nosotras como mujeres tenemos que ser empáticas con nosotras mismas, po. El apoyo entre mujeres es indispensable porque no es fácil criticar a la otra, pero no, muchas veces no nos ponemos en los zapatos de ella, en todo lo que tiene que pasar, porque la vida en el campo no es fácil. Nosotros tenemos, aparte del trabajo de la lana, la huerta, los pavos, los pollos, los gansos, las ovejas, las vacas, todo eso hay que cuidarlo. No se crían por obra de gracia, sino que todo necesita un cuidado, un trabajo previo. Y eso mismo debe generar una conciencia, una forma de relacionarse con la naturaleza tan distinta a la que se tiene quizás en las ciudades. Sí, porque este año yo me daba cuenta que hacía muchos años de que los espinos, que son ramas como que no las tomamos en cuenta, este año florecieron pero hermoso. Y un olor que expende la flor de espino es muy rica y muy aromática. Entonces uno acá en el campo puede ver, no sé, yo creo que en el fondo se siente el ruido de los pájaros cantar, los gallos, entonces esa Oh. tranquilidad de no ruido de vehículos, de no bocinazo, es algo espectacular vivir en el campo. O sea, yo creo que cualquiera le da envidia sana vivir en un sector tan apacible, tan tranquilo, donde se puede dormir muy tranquilo. Yo duermo, por ejemplo, con la llave en la puerta, entonces no tengo Ya. preocupación de que alguien va a entrar a mi casa. Entonces esa tranquilidad no se paga con nada. Qué lindo, Sandra. Y me gustaría ya para ir cerrando, tú como dirigente, como presidenta del sindicato Tejiendo Sueños, que ya has atravesado por un trayecto largo de sacar adelante a un grupo de mujeres, ¿algún mensaje que tú pudieras compartir desde tu experiencia a otras mujeres que quizás estén escuchando este capítulo, que pertenezcan a alguna región y que todavía no se animan a hacer un proyecto de este tipo? ¿Qué mensajes pudieras tú entregarle a ellas? Bueno, uno cuando empieza un proyecto siempre se cuestiona si va a ser capaz de salir adelante o no, pero yo pienso que con empuje, con el creerse el cuento uno misma, y aunque a veces en muchos casos hay mujeres que como que la tiran como para abajo, yo pienso que una en primer lugar tiene que creerse el cuento, ya sea en el trabajo de la lana, ya sea en el mimbre, en tantas otras artesanías que existen, es uno la que tiene que ponerse meta y tratar de alcanzarlas nomás, pues de pensar de que no es imposible lograr las cosas. Como decía, nuestro sueño este año era de llegar a Santiago, pero Dios no lo quiso así, ni el planeta tampoco, entonces será este próximo año, pues. Bueno, ya saben entonces el mensaje de Sandra: a creerse el cuento y a ponerse metas. Y de ahí el camino ya está abierto. Sandra, entonces los productos de Tejiendo Sueños podemos encontrarlos por ahora en la tiendita Mundo Rural, que está en Escuela Militar. Sí, Ustedes, nuestros seguidores, pueden seguirlos en Instagram, Tienda Mundo Rural. Ellos hacen despacho a domicilio. Yo les he pedido cosas a Tiendita Mundo Rural. Tienen un despacho impecable. Los productos, ya saben, vienen directamente desde manos campesinas. Entonces, las lanas que hemos estado conversando, en primera instancia podrían encontrarla ahí. y también si desean mi número de teléfono, De su es número de teléfono, pues. es el 99-150-84-69. Mira, ahí le estarían dando trabajo a 23 mujeres campesinas que colocan harto ñeque al trabajar la lana. Así es que ya lo saben, Lana Tejiendo Sueños, de estas tremendas, poderosas mujeres. Hemos escuchado este relato. Sandra, te quiero agradecer por haber compartido tu experiencia, es muy valiosa. Yo estoy muy agradecida de que hayamos podido compartir este momento y que haya sido parte de Raíces Campesinas. Muchas gracias, Simone, gracias a Conagro que nos encontró por ahí, y gracias a Dios por esta oportunidad. Así que un gusto de haberlos conocido y buen día.
Buen día, ya lo saben entonces, este programa puedes volver a escucharlo en conagro.cl, puedes descargarlo, compartirlo, cualquier persona que esté interesada, ya sea en los procesos de trabajo en equipo, en las lanas, en su producción, este programa tiene que compartir. Así es que muchas gracias y hasta la próxima.